Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias a todos los asistentes que desde sus casas nos están siguiendo y escuchando. Comunicarles a todos los asistentes de forma virtual que tienen disponible un chat en el que pueden plantear diferentes preguntas a los ponentes que iremos recopilando y luego al final de la mesa, al terminar cada ponencia, plantearemos para poder debatir algo más sobre algunas cuestiones que se les puedan plantear. Estas jornadas sean unas jornadas diferentes, como los tiempos que nos han tocado vivir. Y de eso justo va a tratar esta jornada. Esta primera mesa lleva por título Decisiones en tiempo de COVID. Y es justo eso lo que ha faltado durante la pandemia, tiempo. Hay un poema de Mario Benedetti que quería compartir con ustedes y dice: preciso tiempo, necesito ese tiempo que otros dejan abandonados porque les sobran o ya no saben qué hacer con él. Tiempo en blanco, en rojo, en verde, hasta en castaño oscuro. No me importa el color cándido tiempo que yo no puedo abrir y cerrar como una puerta. Tiempo para mirar un árbol, un farol, para andar por el filo del descanso, para pensar que bien hoy es invierno, para morir un poco y nacer enseguida. Y para darme cuenta y para darme cuerda, preciso tiempo el necesario para chapotear unas horas en la vida, para investigar por qué estoy triste y acostumbrarme a mi esqueleto antiguo. Tiempo para esconderme en el canto de un gallo y para reaparecer en un relincho y para estar al día y para estar a la noche. Y tiempo sin recato y sin reloj. Vale decir preciso, o sea, necesito, digamos, me hace falta. Tiempo sin tiempo. Y es precisamente lo que faltó, tiempo. Y vamos a analizarlo desde diferentes perspectivas. Empezaremos con José Antonio Barbado Albaladejo, que es grado en enfermería y en antropología, es máster en gestión sanitaria, doctorando en enfermería, miembro de la Comisión Deontológica de este Colegio Oficial de Enfermería y supervisor de medicina interna en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Nos va a hablar sobre gestión enfermera durante la pandemia. Cuando quieras, José Antonio. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Ana, por la presentación. Bueno, en primer lugar quería agradecer a todos ustedes su asistencia virtual este año a las sextas jornadas de enfermería, deontológicas de enfermería del Colegio de Enfermería de Madrid. Este año por streaming, un poquito diferentes a lo de manera habitual, pero en cualquier caso agradecerles la asistencia y el esfuerzo. Agradecer a mis compañeras de la Comisión Deontológica del Colegio de Enfermería de Madrid el hecho de que hayan propuesto para que yo tuviera esta comunicación oral, en la cual voy a hablarles un poco de gestión en la situación de pandemia que nos ha tocado vivir en nuestro país, en concreto en la Comunidad de Madrid y en concreto en el municipio de Leganés, que es donde yo vivo y trabajo. De igual manera, quiero agradecer también, por supuesto, el apoyo incondicional del colegio, Jorge Andrada, su presidente, Sara Gasco, su secretaria general, y, por supuesto, el apoyo inestimable de Lourdes, Lourdes Martínez, nuestra gerente de cuidados. Bueno, cuando estuvimos hablando de forma virtual, telemática, como ustedes comprenderán, para poder gestionar y para ver cómo podíamos enfocar estas jornadas, y cuando mis compañeras me comentaron qué es lo que ellas me proponían a mí para que yo hablase y les contase a ustedes, inicialmente se me planteó una duda importante. Gestión de enfermería. Bueno, gestión de enfermería se puede. Yo tenía pensado establecer una posibilidad que podía ser hablar acerca de la gestión desde el punto de vista del modelo conceptual, modelo teórico, hablarles a ustedes de lo que tiene que ver con la eficiencia, conceptos como excelencia a la hora de atender a nuestros pacientes, recursos humanos, recursos materiales,
Todos estos conceptos que a todo el mundo nos suenan, pero que, bueno, de manera habitual a veces nos parece como un poco tediosos, ¿no? La otra manera de la cual había reflexionado y había estado pensando tenía que ver con hablarles a ustedes desde el punto de vista absolutamente vivencial. Realmente, ya les digo, después de pensarlo en varias ocasiones, detenidamente, decidí hacerlo de esta manera. Quise hablarles y así voy a establecer mi charla desde el punto de vista testimonial. Para iniciar mi comunicación, tuve que establecer un punto de partida. Ese punto de partida para mí fue una fecha, 13 de marzo. 13 de marzo, como ustedes recordarán, es justo un día antes de que se estableciese por el gobierno el estado de alarma. Bueno, bien, pues el 13 de marzo yo llegué a trabajar al hospital a las 7:30 de la mañana para realizar mi actividad habitual. Cierto es que ya la mañana fue una mañana intensa, con bastante trabajo en la unidad, la cual yo estoy al frente como supervisor de enfermería, en la unidad C3C del Hospital Universitario Severo Ochoa. Bastante actividad y sobre todo también me llegaba información que había muchísima actividad en la urgencia general. Muchísimos pacientes estaban consultando por cuadros compatibles con neumonías atípicas y bueno, diagnosticándose tras realización de las PCRs virus de COVID-19. Bien, ya les digo, una mañana intensa, una mañana complicada, pero a las 4 de la tarde, pues en teoría iba a acabar. Bueno, todo se complicó. Una compañera mía, supervisora del turno de tarde, que tenía planificada su guardia para realizar, no se encontraba muy bien y yo, de motus propio, me ofrecí para realizarle su guardia, como muchas veces me han hecho a mí, o, entre compañeros, pues, ¿qué les voy a contar, ¿no? Finalmente accedí, decidí hacer la guardia, ya les digo, después de haberme ofrecido a mi compañera. Y comenzó la guardia con una actividad frenética. Realmente la urgencia empezaba a presentar un sobreaforo importante. Muchísimos pacientes estaban viniendo con criterios de gravedad. Se multiplicó por 4 el aforo durante ese día y durante muchos otros. La capacidad máxima de la urgencia, si era aproximadamente alrededor de 90 personas, se llegó a multiplicar por 4. Imagínense cómo era la actividad, cómo era la posibilidad de poder dar cuidados de calidad a nuestros pacientes. Realmente era bastante complicado. Bien, ya les digo, en la guardia pues empecé a darme cuenta que junto con la jefe de hospital no teníamos posibilidad de poder realizar todos los ingresos necesarios para poder descongestionar un poco la actividad de la urgencia, poder atender a los pacientes con eficiencia, con calidad y con seguridad. Y todo esto llevó a que sobre las 9:15 de la noche recibiese una llamada que era procedente de la directiva de guardia de mi hospital. Después de valorarlo mucho, me comentó y seguimos las instrucciones que ella nos planteó, que tenía que ver con despejar la unidad que yo dirigía, la unidad de medicina interna, que atendía a pacientes no COVID. De forma inicial había un pasillo con pacientes que eran susceptibles de sospechas de que eso fuera así. De igual manera, en la unidad de al lado ya había pacientes ingresados con COVID, con neumonía típica, pero eran pacientes que si nosotros estábamos continuando siguiendo las medidas, las indicaciones de medicina preventiva. Nosotros teníamos medidas de precauciones, aislamiento, aerogotitas. No sabíamos muy bien cuál era el procedimiento, no sabíamos muy bien, sabíamos que
que era un virus que tenía alta contagiosidad, pero no sabíamos muy bien cómo funcionaba este virus. Realmente fuimos aprendiendo a medida que fue transcurriendo el desastre de esta pandemia, ¿no? En fin. Bueno, comentarles también que, bueno, al hilo de lo que les comentaba, de que a las 9:15 de la noche recibí la llamada y me informó que teníamos que asegurar el traslado de los pacientes que están ingresados en mi unidad a otras unidades de hospitalización no COVID y establecer una unidad COVID en la unidad de 3C. Lo primero que a mí se me pasó por la cabeza fue un miedo absoluto, pero desde ese miedo que también veía en los ojos de los pacientes cuando paseaba por la urgencia e intentaba agilizar ingresos para poder establecer estos traslados, ese miedo casualmente no me acantonó. Lo que me hizo fue plantearme que tenía que ejercer, como considero que cualquier profesional de enfermería, y en este caso yo como supervisor de guardia, tenía que ejercer la responsabilidad de refuerzo positivo hacia el personal de enfermería y por supuesto al resto de profesionales sanitarios del hospital. Bueno, pues bien, ¿qué cosas me pudo hacer? Me tocó subir a la unidad y hablar con los profesionales de enfermería que estaban en la unidad trabajando. Les informé de la situación, les informé de qué era lo que teníamos que hacer. Ellos me miraron y pude ver en sus ojos de igual manera el miedo y el temor, el mismo que tenía yo. Pero también pude ver la profesionalidad, el ejercicio de la responsabilidad y la lección tan grande que ellos me dieron a mí. A día de hoy siguen dándomela los profesionales de enfermería, enfermeras, auxiliares, compañeros celadores, limpieza, pero sobre todo medicina, por supuesto. Sobre todo me retrotraigo a los profesionales de enfermería, a mis compañeros con los cuales yo trabajo todos los días. Me dan una lección de trabajo, de profesionalidad y de cómo han sido capaces de dignificar, más si cabe, la profesión de enfermería que con tanto orgullo ostento, ¿no? Esa misma mañana los propios compañeros se dieron cuenta de que la situación no iba a ser muy buena y ellos mismos se ofrecieron para reforzar la unidad, retirándose días libres, retirándose a costa de no poder estar con sus familias. Decidieron de forma unilateral, lo cual yo no puedo hacer otra cosa que valorar. Efectivamente, fue necesario, ese refuerzo se produjo. Mis compañeros se retiraron esos días libres de la misma manera que yo. Ese día, como ustedes comprenderán, no me fui a las 9:15 de la noche, a las 9:30, sino que consensuando con la dirección de enfermería, decidí quedarme. Realicé más de 30 horas de trabajo seguidas, pero esto es algo que tenía que hacer, tenía que estar, tenía que dar mi apoyo a todos los compañeros de las distintas unidades en las cuales había una actividad intensa y, por supuesto, a mi gente, ¿no? Mi gente, a la cual yo considero mi gente, que en este caso son los profesionales de enfermería de la unidad tercera C del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Sí que es verdad que con el tiempo, después pasado, llegó el lunes, a la dirección de enfermería yo le transmití cuáles eran las necesidades para poder otorgar unos cuidados de calidad a nuestros enfermos, y tengo que decir que apoyaron todas mis iniciativas y han sido un baluarte importante en toda la gestión en mi hospital con respecto a estas cuestiones que les estoy comentando. Cierto es que de la misma manera el tema de era muy importante, el tema del recurso material. Es verdad que los materiales que nosotros disponíamos eran
mejores o peores, pero sí que es cierto que yo tengo que decir que en mi hospital no hubo escasez, sobre todo hablo de la unidad 3C, no hubo escasez de material. Para mí era fundamental la seguridad de nuestros pacientes y, por supuesto, de nuestros profesionales. Pese a esto, se produjeron contagios. No sabemos de qué manera, no sabemos dónde se pudieron contagiar. De la misma manera, un poco parafraseando al presidente, esos contagios en algún caso, y sobre todo en uno muy especial, llegó a producirse una pérdida personal de un compañero al cual nos ha hecho daño en nuestro alma absolutamente, y desde aquí mi más reconocido reconocimiento, para valga la redundancia, y apoyo a su familia. Una vez establecido esto, estos contagios que, como les digo, se produjeron, cierto es, yo mismo me contagié también de COVID-19, de una forma leve, la geusia y la anosmia típica, que todavía aún llevo y todavía aún padezco, pero ya les digo, yo lo más importante que considero en este aspecto es cuestiones mucho más humanas, mucho más ir mucho más allá al fondo de esto. La gestión es gestión como un ente, pero gestionamos personas, y para dar cuidados de calidad a personas y a pacientes que lo están pasando mal. Yo me establecía y me hacía y me planteaba: ¿pudimos dar cuidados de enfermería de calidad a nuestros pacientes? ¿Recibieron los cuidados que se merecían? Probablemente no. Probablemente no. Nosotros pudimos llevar a cabo los cuidados que considerábamos y, sobre todo, que éramos capaces de poder dar. Los cuidados que teníamos posibilidad de dar, cuidados básicos y cuidados en situaciones de urgencia. Los pacientes empeoraban en cuestión de horas, y la mella emocional era muy importante para ellos y para nosotros también, que les atendíamos. Como les digo, la palabra, a mi juicio, y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, la palabra y el acompañamiento cura, amén de los tratamientos establecidos, amén de todas las técnicas médicas y los tratamientos médicos farmacológicos, la palabra cura. Nosotros nos dimos cuenta que era fundamental estar, apoyar y suplir de alguna manera, como comentaba la gerente de cuidados, las carencias que tenían que ver con el acompañamiento de sus familias. Es verdad que en ningún momento se puede llegar a suplir eso, pero enfermería estaba la palabra cura, y el estar cura. Yo les puedo hablar de ejemplos, un par de ejemplos. Uno de ellos, principalmente, recibí una llamada en una guardia mía de una mujer que había perdido a su padre, y me llamó desconsolada, llorando, porque no sabía dónde estaba su padre. Le habían llamado del Palacio de Hielo diciendo que su padre no estaba allí, que probablemente estaba en el hospital, y no sabía a quién tenía que enterrar. Bueno, yo, sin ser una persona que considere que es un acto heroico, porque no somos héroes, somos profesionales y somos personas, me comuniqué con la jefe de celadores y bajé al mortuorio a mirar si este señor estaba entre los fallecidos. Espectáculo dantesco el que pude ver, pero conseguí poder obtener la información y saber que este familiar, este señor fallecido, estaba entre ellos. La sensación de descanso de esa mujer cuando yo le comuniqué telefónicamente esto, para mí, no tiene parangón. Puedo contarles otro. Saliendo de la UBI, una unidad con una carga asistencial bestial, los profesionales de enfermería con los EPIs puestos muchísimas horas, grande reconocimiento para ellos, por supuesto. Saliendo de esta UBI, les comento que veo al fondo del pasillo un chico de unos 25 años apoyado en una máquina de dispensación de refrescos, y me acerco, le veo llorando, me acerco y le digo: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué te ocurre? Y me comenta: mi madre acaba de fallecer, 60 años.
y mi padre falleció 3 días antes. Soy hijo único y no tengo a nadie más. No pude hacer otra cosa que estar con él. No pude hacer otra cosa, pero creo que eso, como enfermero, es una de las cosas que, entre otras cosas, somos más capaces de dar. Somos capaces de empatizar más que ningún profesional sanitario, amén de que, por supuesto, esto tiene mucho que ver también con las habilidades personales, ¿no? Y posibilidad de tener tiempo, de tener, y sobre todo, la dedicación, ¿no? La dedicación. Bueno, esto que les acabo de contar son vivencias como muchas otras les podía contar, pero creo que con estas 2 pinceladas se hacen ustedes cargo de más o menos lo que hemos podido vivir en nuestro hospital. Cierto es que no hay un conocimiento, no había una evidencia, como ahora sí que la está yendo, porque a día de hoy en nuestro hospital continuamos siendo unidad COVID. Los tratamientos médicos son mucho más acertados, el pronóstico de los pacientes es mucho mejor, los ingresos son más cortos, sí que sigue habiendo pacientes que tristemente fallecen, pero la previsión a día de hoy es mucho más factible. Ahora sí se puede gestionar mucho más, ahora sí se puede hacer una gestión más eficaz. Poco más les voy a contar. No sé si ustedes esperaban que yo les hablara de contenidos eminentemente teóricos, pero pienso que no era lo que tocaba. Lo que tocaba era hablarles desde la perspectiva personal, como supervisor de enfermería de una unidad de medicina interna COVID y como enfermero, pero fundamentalmente como persona que está viviendo de la misma manera que todos ustedes una situación que espero que no se nos olvide jamás y que seamos capaces de aprender de ello. Sin más, recordarles, es importante que continuemos con las instrucciones, las medidas de seguridad, las mascarillas, distancia, porque es importante poder acabar con esto que está destrozando a nivel social, a nivel económico, pero sobre todo en nuestra alma, en nuestras familias, con este horror que se llama pandemia por COVID-19. Muchísimas gracias. Buenos días. En segundo lugar, vamos a dar paso a Ignacio Zaragoza García. Es diplomado en nutrición y dietética, enfermero de empresa y doctor por la Universidad Complutense de Madrid, en la cual es profesor docente. Ha realizado su actividad asistencial en el ámbito de los cuidados críticos en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Sus líneas de investigación se orientan hacia los cuidados de enfermería, así como la formación mediante la simulación. Es miembro del grupo de simulación de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias. Y cuando quieras, Ignacio, le damos paso. Buenos días a todos. Dar las gracias lo primero por la invitación al Colegio de Enfermería, en especial a la Comisión Deontológica. La verdad es que es un verdadero placer poder estar aquí con todos vosotros, tanto los poquitos que estamos aquí en la reunión como los que estéis al otro lado de la red. Y desde luego siempre es un placer estar entre compañeros y compartir pues las vivencias que hemos tenido y aquellas opciones que hemos podido realizar durante la pandemia. Bueno, comentar que en mi caso vamos a tratar el tema de la formación en tiempos de COVID y a los pequeños mensajes que se habían añadido, que nos había dicho antes Taira, yo, si me permite, pues puedo añadir también tiempo de adaptación al cambio, porque es verdad que tenemos que adaptarnos a esta situación, nos hemos ido adaptando como hemos podido y esta es nuestra realidad previa y la que tenemos ahora y nos va a tocar durante un tiempo. Como antecedentes, en cuanto a la formación, bueno, comentar que todo el mundo lo sabe, en su momento, pues
calles, trabajando, los hospitales en su momento bien, cuando de pronto, bueno, pues llega la pandemia del COVID, las calles se vacían, los hospitales se empiezan a llenar y las aulas igualmente se vacían, empezamos a dejar de tener alumnos formándose, los profesionales empiezan a tener una sobrecarga importante y aquí es donde llega el problema. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué es lo que podemos hacer para intentar salir de esta situación? Bueno, pues es cierto que la problemática del COVID, yo creo que todo el mundo lo sabe como antecedentes. Es cierto que a lo mejor podría sobrar todo esto que os voy a contar, pero bueno, es un poco por contextualizar. Es cierto que la pandemia del COVID ha generado muchísimos problemas, por supuesto a nivel de salud, esto lo vemos en todos los medios de comunicación, pero no solamente a nivel de salud, sino también a nivel de económico, a nivel de pobreza, a nivel social. La cantidad de problemas que está generando es enorme, es brutal, y dentro de todas estas problemáticas, en nuestro caso ahora mismo, en mi caso en especial, vamos a hablar de los aspectos problemáticos a nivel formativo. Porque dentro de toda esa problemática el aspecto formativo cobra una relevancia interesante. A nivel formativo, y vamos a centrarlo principalmente en la formación relacionada con profesionales en este caso principalmente de enfermería, ya que lógicamente es el tema que más nos interesa en este momento, y también de los alumnos de enfermería. ¿Por qué? Porque estos alumnos, principalmente los alumnos de último curso, enseguida tenían que estar en su momento trabajando en los meses de verano, y esto también genera un problema importante. Es cierto que, por un lado, los profesionales, es cierto que tenemos, bueno, es mi forma quizás a lo mejor de verlo, pero tenemos los mejores profesionales seguramente a nivel internacional en cuanto a formación y a práctica y habilidades profesionales. Quizás es una idea mía personal, pero yo creo que luego al final todos los resultados nos llevan a esta idea. Es cierto que tenemos muy grandes profesionales en cuidados críticos, en urgencias, en todas las disciplinas sanitarias y especialidades que tenemos dentro de nuestro campo. Es cierto que, aunque estemos todos muy bien formados, es cierto que las situaciones de crisis y las situaciones imprevistas, lógicamente, requieren de formación extra. Yo no sé si a lo mejor a vosotros, los compañeros que estamos aquí, que estáis al otro lado de la red, os ha pasado, pero yo no sabía colocar un equipo de protección individual, y ciertas técnicas que a lo mejor son se realizan de forma poco asidua, como por ejemplo una pronación de un paciente, pues han empezado a ser, bueno, pues una tónica generalizada. Ahora ya la gente se coloca y se quita los equipos de protección individual de una forma muy habilidosa, e igualmente realizan estas técnicas o otras, por ejemplo, como un triaje adecuado en urgencias, por ejemplo. Por lo tanto, esto es un punto clave donde tiene que existir una formación adecuada para estos profesionales que, aunque son muy capaces, necesitan un reciclado para la nueva situación. Igualmente los alumnos van a tener una buena formación, pero tanto en profesionales como en alumnos surgen dos problemas importantes también añadidos, y es profesionales que en un momento dado son de otras especialidades o son de otras áreas y son desplazados a otras unidades que son requeridos, por ejemplo, a urgencias o cuidados intensivos. Claro, estos profesionales son muy duchos en su formato de trabajo, en sus unidades, pero tienen que trasladarse a otras zonas donde quizás no tienen todas las habilidades, tanto técnicas como no técnicas, que se requieren en ese momento. En el caso de los alumnos, y me centro principalmente en los alumnos de cuarto, ¿por qué? Porque ha habido un requerimiento de los mismos para que ellos puedan para realizar contratos de auxilio sanitario. Estos alumnos que no han terminado todavía el grado, son pregraduados, son llamados a trabajar a los hospitales. Lógicamente, esos alumnos, aunque están bastante capacitados, requieren también de un añadido extra durante ese periodo para que en un momento dado puedan tener una formación y unas competencias adecuadas. ¿Por qué todo esto? Pues lógicamente, como seguro que todos lo tenéis claro, porque esto impacta directamente sobre el paciente y sobre toda la familia. O sea, es que es súper importante, es muy importante que tengamos unos profesionales bien formados al día y bien capacitados para que nuestros cuidados sean de la calidad que merece nuestros pacientes y familiares, lógicamente de alta calidad. En cuanto a las propuestas y relación con los alumnos, bueno, pues yo creo que más o menos de todos es conocido que, bueno, pues el 10 de marzo se publicó este boletín de la Comunidad de Madrid, donde a nivel de formación, bueno, pues se nos instaba a nivel de las universidades y de otros centros, lógicamente, de formación, a la suspensión de las clases. Claro, pues nuestros alumnos dejan de tener que venir a clase. Entonces, eso empieza a ser un problema, lógicamente, dejan de venir a clase y cortamos la formación, pero tenemos que continuar de alguna forma, ¿no? ¿Qué propuestas existen como soluciones? Bueno, pues aquí tenemos un documento de la Fundación para el Conocimiento de la Comunidad de Madrid, donde, bueno, pues se dedica a darnos una serie de soluciones. Entonces nos dice que toda la actividad docente teórica pase al formato virtual. Al formato virtual, lógicamente, no solamente en universidades, en muchos ámbitos hemos visto cómo ha cambiado toda la formación a virtual. De hecho, estamos haciendo una jornada ahora mismo virtualizada, y aquí es donde nacen los
famosos seminarios web, ¿no? Los web seminar, los webinar que ahora todo el mundo habla de ellos y lógicamente lo utilizamos, que incluso no solamente para la formación, sino también para la comunicación y otro tipo de actividades que son enriquecedoras. Entonces, hay una solución, la docencia virtual. Por otro lado, en este documento también se habla de las clases teóricas. En general, estamos hablando de formación en general de todas las disciplinas, no solamente las sanitarias. Entonces aquí se habla un poco de la reducción de horas, se habla de intentar virtualizar también toda esta formación práctica, complicado el tema. Pero en el área de la salud, que somos, lógicamente, un área un tanto especial, se habla también de la utilización de la simulación virtual principalmente, o de la utilización de los pacientes estandarizados que puedan ser realizados durante una simulación virtual. Ahora hablaremos un poco más de todo ello. Es verdad que encontramos otros documentos dentro del ámbito profesional. Es cierto que el ámbito docente, es cierto que bueno, pues mucha gente está en casa, ha podido trabajar desde casa, y en el ámbito asistencial, lógicamente, la gente está en los hospitales. Pero aún así, la gente se ha movido mucho y encontramos documentos quizás un poco posteriores, pero, insisto, el escrito va posterior, pero la actividad ya venía previa de antes. Donde podemos encontrar aquí este plan de respuesta ante la pandemia, publicado para el COVID-19, donde bueno, pues se habla de la necesidad de los servicios de prevención de riesgos laborales, que es necesario que estos se dediquen a realizar formación, como hemos dicho antes, a los profesionales, sobre todo relacionado con la seguridad. Por ejemplo, la colocación y retirada de EPI. Seguro que todos en vuestros hospitales habéis tenido algún vídeo de medicina preventiva, donde bueno, pues explican cómo colocar, cómo quitarse los EPI. Bueno, pues esto es una responsabilidad que es verdad que desde los primeros momentos se inicia, se realiza, luego después se escribe y empieza a quedar como algo interesante. Es verdad que también en este documento se habla de la importancia de compartir la documentación. Esto es un acto muy bueno, que a mí me parece que está muy bien, porque es cierto que surge una explosión de información. Una explosión de información donde la gente se dedica a hacer vídeos, tutoriales, se dedica a hacer conferencias. Eso está muy bien, pero lo importante es, o en este caso a mí me parece que es importante y queda por escrito, que se comparta, porque el conocimiento debe ser compartido para todos. Tiene sentido que todos tengamos la mejor capacitación. Esto hará que los resultados sean muy positivos para el conjunto de la población, y esto es, creo que, algo muy positivo en general como sociedad. Incluso también encontramos, no solamente a nivel estatal, sino también encontramos a nivel de las sociedades científicas. En este caso, la Sociedad de Enfermería Intensiva y Medicina Intensiva rápidamente se unen para realizar una serie de recomendaciones. Hablo de enfermería intensiva y medicina intensiva quizás porque son las que más conozco, quizás tengo ese pequeño sesgo, pero bueno, sí es verdad que otras sociedades también, lógicamente, se han dedicado a hacer todo este tipo de actividades. En este caso, Enfermería Intensiva y Medicina Intensiva realizan un documento que luego después publican, que aquí lo tienen disponible, donde hablan de un plan de contingencia para los servicios de medicina intensiva. Entonces, entre este plan de contingencia, como se puede observar en la fase 0, se habla de la formación del personal. Por lo tanto, es un punto clave para realizar una buena atención a nuestros pacientes y familiares. Entre ellos, lógicamente, se contempla el entrenamiento del personal, donde se habla mucho, por supuesto, de diferentes técnicas importantes, donde se habla de la seguridad del paciente. En un documento previo, antes de este artículo, y un poco más, bueno, bastante más extenso, se habla incluso que de esta formación se tiene que intentar evaluar con simulación. Parece que la simulación ya era una pieza importante dentro de la formación a nivel, sobre todo universitario, también a nivel profesional, pero cada vez iba cobrando, durante este periodo, iba cobrando cada vez más importancia la simulación dentro de la formación de profesionales. Y como último documento que les quería enseñar es este que se publica de la Comunidad de Madrid, que creo que es bastante acertado, donde se empieza a proponer un plan de contingencia. Es verdad que es posterior quizás a lo que es el periodo previo de marzo hasta hoy, donde se habla de los diferentes niveles de gravedad y el plan de contingencia ante esta problemática. Como se puede observar, encontramos 3 niveles de niveles de transmisión. ¿Cuál es el que más nos interesa? Pues como el que tuvimos en marzo, que es el que está en color rojo, donde encontramos que en el caso de tener un nivel de transmisión muy alto, o alto en este caso, la formación debe de pasar a ser virtualizada, simulación virtual y todo tipo de realidad virtual donde no exista contacto o demasiado contacto entre personas. Esto es a nivel docente en alumnos, pero también se traslada a los profesionales.
Soluciones reales que hemos encontrado, muchísimas por supuesto, durante los meses del pico alto de la pandemia. Soluciones reales que a mí por lo menos me han llamado la atención y que creo que son muy positivas. Seguramente me dejaré muchísimas en el tintero, pero bueno, he querido resaltar las que creo que son interesantes. Esta primera me parece que es muy interesante. Esta primera está relacionada con un esfuerzo que hicieron desde casi el primer momento las bibliotecas de ciencias de la salud, de las cuales, bueno, yo creo que son una pieza clave dentro de los hospitales, dentro de las universidades de ciencia de la salud, son pieza clave que además están siempre trabajando de cara a los profesionales. Entonces ellas se reúnen y dan su solución. Su solución es dar la mayor información posible relacionada con el problema a todos los profesionales. Se dedican a hacer un repositorio especial solamente para profesionales sanitarios relacionados con el coronavirus, y la realiza, incluso estos artículos, toda esta evidencia la coloca por profesionales, y lógicamente también hacen un apartado para enfermería, que por supuesto tiene que ser de esta forma, y les damos las gracias porque es verdad que trabajan de forma ardua para llenarnos de evidencia y que nuestros cuidados sean de gran calidad. Una solución informativa muy positiva, reciclada todos los días teníamos información y un buen repositorio que todavía hoy en día sigue funcionando de acceso libre. Luego, bueno, dentro de las diferentes soluciones que encontramos, ya no también de información virtualizada, existen muchas propuestas. Me consta que existen muchas propuestas. Muchos hospitales enseguida empezaron a hacer tutoriales, vídeos, infografías. Muchas de ellas es cierto que fueron de trabajo interno, bueno, por diferentes causas, porque las plataformas que se tenían en ese momento eran dentro de su entorno. Pero bueno, quería destacar esta, que es la del Hospital La Paz, que la verdad es que yo fue una de las primeras que encontré. Seguramente todos los que estéis en casa la habréis visto y os habrá llegado, bueno, pues a través de diferentes redes sociales esta información. Creo que fue muy buena, fue muy rápida. Ellos crearon un canal de YouTube donde, bueno, pues se podían encontrar diferentes vídeos relacionados con diferentes técnicas importantes y relevantes para realizar en pacientes infectados con coronavirus. Seguramente, pues muchos de vosotros hayáis visto, pues eso, cómo se monta un óxido nítrico, complejo, lógicamente, si no se ha hecho nunca, incluso se ha hecho alguna vez, también es complejo. O, por ejemplo, este vídeo, que seguramente sea un vídeo trending topic, porque el vídeo del prono de La Paz creo que ha ido pasando, no sé si por toda España o por todo el mundo entero, porque ha sido un vídeo muy visualizado. Por lo menos en las visitas de YouTube viene este dato y es un vídeo muy visualizado, y desde luego a mí me ha parecido muy bueno. Encontramos muchas soluciones de este tipo, pero bueno, quizás destacar esta. A nivel internacional es verdad que encontramos otro tipo de actividades. Hasta ahora hemos estado hablando de temas informativos, y que intentan formar también, pero el ciclo se tiene que cerrar también, y en un momento dado también tenemos que hacer algo. Habilidades, no solamente habilidades, o sea, se tienen que también encontrar habilidades técnicas. Encontramos algún artículo, por ejemplo, este artículo en Chicago, bueno, realizado en Chicago, donde en un hospital los otorrinos se redistribuyen para realizar una formación para aquellos aspectos importantes y necesarios dentro de la infección del COVID. En este caso, el diagnóstico precoz de estos pacientes. ¿Cómo? A través de la realización de PCRs, y por lo tanto, para hacer una buena PCR se necesita realizar, bueno, pues la recogida a través del isótopo nasofaríngeo. Bueno, pues se dedican a realizar esta formación a través de vídeos, tutoriales, donde cogen la información, pero luego después se dedican a hacer una evaluación a través de habilidades mediante simulación. Posteriormente se dedican a evaluar a estos alumnos profesionales sanitarios para ver las competencias que han adquirido para esta realización de PCR. A nivel nacional también encontramos diferentes formaciones realizadas a nivel de simulación, como estamos viendo ahora, que es la pieza quizás angular en este tiempo de encierro que hemos tenido todos. Aquí encontramos un trabajo de un compañero de Óscar, bueno, y colaboradores, donde ellos realizan para los alumnos una formación a través de, bueno, pues de las web, por ejemplo, como Collaborate, o algunas de estas web que utilizamos para hacer los seminarios web, donde se dedican a realizar casos con pacientes estandarizados, que son los propios profesores o incluso familiares que conviven con esos profesores, que son los propios pacientes que se entrenan, y resulta que se dedican a hacer la formación de estos alumnos de últimos cursos, donde con paciente estandarizado, a través de la web, se dedican a hacer esta formación virtualizada. Como además pueden ver, publicaron este artículo recientemente y con buenos resultados. A nivel profesional también encontramos la simulación in situ, donde formadores desde su domicilio o desde diferentes zonas del hospital, sin tener contacto físico, pueden formar a otros profesionales con simulación y pueden realizar ese feedback no solamente de información, sino también de evaluación de habilidades. Bueno, pues son propuestas interesantes que se han realizado durante todo este tiempo, que están, creo que, bueno, pues a una altura muy positiva.
En cuanto a la industria, pues decir que la industria de la simulación es cierto que también se ha volcado. Encontramos muchas empresas de simulación, entre ellas encontramos a la Erdal, por ejemplo, donde se dedican a preparar una serie de materiales específicos para poder informar y formar a los profesionales que tienen estas necesidades. Encontramos una gran cantidad de contenidos, como pueden ser la introducción de lo que es el coronavirus, la preevaluación de los pacientes, cómo se coloca uno y se quita los equipos de protección individual, incluso checklists para que nosotros podamos evaluar a nosotros mismos, los síntomas del COVID y también criterios relacionados con el triaje y cómo podemos intentar trabajar desde casa todos estos aspectos. De todo el contenido me quería señalar uno de ellos que me parece que es de gran interés, que es este que marcamos ahora, que son unos simuladores virtuales. Ya esta empresa tiene simuladores virtuales, igual que otras tienen simuladores virtuales, lógicamente, pero se dedican a hacer casos prácticos específicos para profesionales, donde casos clínicos de pacientes con coronavirus nosotros vamos a poder trabajarlos de forma virtual. De esta forma, los profesionales ya no solamente se van a encontrar con el paciente ahí en la urgencia o ahí en la UCI, sino que incluso podemos trabajar previamente en un ambiente controlado, como puede ser nuestro domicilio o en nuestra zona de descanso, con este simulador virtual. Como se puede ver en este simulador virtual, pues permite realizar muchas cosas, pues permite hablar con el paciente, preguntarle qué tal está, manejo de la vía respiratoria, permite igualmente ver si respira, si no respira, hacer diferentes técnicas relacionadas con el tema respiratorio, diferentes técnicas y aspectos relacionados con la circulación y evaluación, exámenes a nivel corporal, lógicamente también la administración de fármacos y drogas, diferentes técnicas de laboratorio y además, otra miscelánea donde en un momento dado podemos incluso elevar la cabeza del paciente y hacer ciertos cuidados, lógicamente con una monitorización, y el paciente de forma virtual responde a estas actividades que el profesional va a encontrar. Lógicamente, esto capacita un poco más en cuanto a habilidades seguramente no técnicas a nuestros profesionales. Encontramos otras soluciones, no solamente esta de la Erdal, sino por ejemplo la del Body Interact, que también tenemos una serie de maniquís con diferentes casos que le podemos hacer evaluaciones y podemos entrenar a los profesionales y alumnos, lógicamente, en ciertas habilidades que luego después vamos a poder llevar a la práctica clínica. Habilidades no técnicas, pero también encontramos habilidades técnicas. La simulación nos permite, no solamente de forma virtual, sino incluso de forma presencial, pero en pequeños grupos, realizar, por ejemplo, la realización de hisopos, por ejemplo, para que nosotros podamos tener profesionales bien formados, o la canalización de vías, un híbrido entre virtualización y tema físico, donde los alumnos y profesionales pueden realizar este tipo de actividades. Para ir finalizando, porque ya me va quedando poco tiempo, hablar qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos ido realizando a nivel de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología y el Hospital 12 de Octubre, que en este caso yo tengo nexo de unión con ambas entidades. En cuanto a los alumnos, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha realizado? Los alumnos de cuarto principalmente, lo que se ha realizado con ellos ha sido una formación a distancia. Es verdad que hemos encontrado un simulador que lógicamente se adapta a las necesidades propias de nuestras competencias de enfermería. Tenemos este simulador que se llama VSIN, que se relaciona con diferentes casos de cuidados de enfermería. En él, como hemos visto en el simulador anterior, podemos hablar con el paciente, podemos comunicarnos con él, realizar diferentes pruebas diagnósticas, podemos hacer diferentes cuidados, y esto va a tener una respuesta que al final da lugar a una serie de resultados donde el alumno tiene que ir mejorando, implementando y comunicándose con el paciente y realizándose de cuidados que, lógicamente, al final del todo tendrá que tener una puntuación adecuada para entender que hemos realizado bien la simulación. A la semana que hacíamos, una vez que los alumnos iban realizando estos seminarios, hacíamos un debriefing virtual a través de Google Meet. En este caso, pues realizábamos una charla virtual de aquellos aspectos que estaban bien, que podíamos mejorar, etcétera, etcétera. Ahora nos encontramos realizando la última pata que nos quedaba, que es la formación física en cuanto a simulaciones de colocación retirada de EPI y cuidados de la vía respiratoria. En cuanto a nivel de los profesionales en el hospital, ¿qué es lo que hemos ido realizando? Y ya voy terminando, que me queda un minuto nada más. Pues en su momento, como teníamos una gran necesidad en el centro hospitalario de generar una formación express para los profesionales que de un día para otro o de una mañana a la tarde tenían que ir de un servicio a otro, se generó en Google Drive una carpeta compartida que se ha compartido a nivel mundial, me refiero que esto se ha compartido para todo el mundo, un poquito copiando quizás a la propuesta de la paz, es cierto, y se hizo una carpeta con un repositorio de vídeos, de infografías y de material importante, relevante. Destacar que además, agradecer además a
Taira, que nos dio una información importante sobre bioética, que también la añadimos ahí para que los profesionales pudieran también tener formación a este respecto. Como os decía, en esta carpeta vamos a encontrar pues vídeos formativos. Esta idea no fue ni mucho menos mía, sino de un grupo de profesionales, principalmente de una compañera de Delhi, que bueno, pues en principio dijo, pues tenemos que intentar hacer algo para ayudar de alguna forma. Ya se encontraba de baja, no podía trabajar en ese momento y dijo, vamos a intentar ayudar de una forma. Pues se realizó una formación virtual que se grabó, que luego después fue generándose más contenidos, donde se realizó una colocación retirada de los equipos de tenis individual de los diferentes tipos. Bueno, pues se dio un poco la formación específica a los profesionales, también infografías que fueron todos los días, todos los días, por la mañana y por la tarde se subían nuevos contenidos, se iban reciclando los tratamientos, se intentaron pues unificar dentro de todas las unidades de cuidados intensivos, de actualizar, y luego le añadimos la última pata también, pequeños grupos de simulación a pie de UCI, en una aula que teníamos cerquita, montamos ahí de forma improvisada un maniquí con diferentes cosillas que teníamos y nos dedicamos a dar en pequeños grupos a profesionales formación. Estos profesionales, lógicamente, bueno, pues llegamos a formar hasta 150 profesionales en grupos pequeños. Estábamos todo el santo día dando formación ahí. Aquí podemos ver algunas fotos donde, bueno, pues la gente se coloca, se retira los equipos de protección individual y vemos cómo están realizando estas actividades. Lógicamente, siempre con distancia de seguridad y realizando estas actividades. Lógicamente, esta actividad yo creo que ha sido importante y ha sido relevante para los profesionales, esperamos que lo haya sido, y de hecho hoy en día se está realizando a nivel europeo una actividad muy similar, en este caso ya no solamente el 12 de octubre, sino a nivel europeo, que está tramitada a través de la Sociedad de Enfermería Intensiva, y bueno, pues gracias al trabajo en equipo, lógicamente, como os decía, no solamente ha sido una cosa mía, sino que ha sido gracias al trabajo en equipo de diferentes profesionales, que algunos de ellos aparecen en esta imagen, y hay muchísimos más. Lógicamente también agradecer a la dirección del hospital y de la universidad, que bueno, pues es verdad que pusieron mucho de su parte para poder dejarnos hacer esta actividad. Y bueno, como no nos queda ya más tiempo, daros las gracias por vuestra atención y luego en las preguntas, si queréis, hablamos un poco más. Muchas gracias, Ignacio. Ahora vamos a dar paso a Yolanda Rodríguez González. Es miembro de la Comisión Deontológica, es máster en bioética. Tiene experto universitario en urgencias y emergencias, es miembro del Comité de Ética Asistencial del Hospital de la Paz, lugar donde trabaja de forma asistencial, como enfermera asistencial en el servicio de urgencias. Forma parte del grupo de triaje del SEMES y también forma parte del grupo del soporte vital del Hospital de la Paz. Es clínico colaborador docente de la Universidad Autónoma de Madrid y nos va a compartir sus vivencias sobre la pandemia en urgencias y el triaje en este servicio. Adelante, Yolanda. Buenos días a todos. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Gracias también a la Comisión Deontológica por confiar en mí para dar esta ponencia. Y gracias a todos los que nos estáis siguiendo por streaming desde casa, por el esfuerzo. Espero que las jornadas os gusten y os aporten. Yo voy a hablaros en un primer momento sobre el espacio que había en urgencias, los espacios que habilitamos y los espacios de los que disponemos actualmente, los documentos que se han ido generando en los meses de marzo y abril en torno al triaje como documentos de apoyo, los tipos de triaje que hemos llevado a cabo desde el servicio de urgencias y las vivencias y los conflictos a lo largo de todos estos meses. A diario, los profesionales sanitarios trabajamos en un entorno de sufrimiento y de dolor emocional. En este momento, la pandemia desencadenada por la COVID-19 supone una situación extraordinaria en la que no podemos dejar de lado la bioética. No se trata solo de la salud individual, sino de la salud pública, que afecta a la colectividad, y este valor se garantiza mediante la labor asistencial de los profesionales. En el contexto concreto de urgencias, me gustaría empezar por detallar con cuánto espacio contábamos en un inicio y con el que contamos habitualmente. Es de un total de 7 salas, entre observación, preingreso, tránsito, ingreso polivalente y sala de sillones. Un total de 113 puestos. El 24 de febrero comienzan a llegar los primeros pacientes con síntomas que hacían sospechar de una infección por coronavirus. El 25 se habilita ya el primer espacio para acoger a estos pacientes en urgencias. Ingresa, de hecho, el primer paciente diagnosticado en el Carlos III. Y es aquí cuando ya se realiza un plan de contingencia, ante la llegada de un número elevado de pacientes.
El aumento tan rápido de la presión asistencial en un breve periodo de tiempo marcó el ritmo de aperturas de zonas nuevas que no se habían contemplado previamente en el plan de contingencia. Todas estas salas que he nombrado antes se fueron llenando cada vez más rápidamente por pacientes bien con sospecha o bien con confirmación de coronavirus. Poco a poco se van habilitando, como digo, estas salas e incluso se abren espacios nuevos, como el gimnasio, la sala de terapia, la sala de espera e incluso una carpa que se monta fuera de la urgencia, que en un inicio iba a ser sala y finalmente fue una sala de espera para pacientes bien con sospecha o confirmación de COVID. En total aumentaron así más de 300 puestos, de tal forma que la noche del 24 de marzo se alcanza el pico máximo de pacientes, con 458, es decir, estamos atendiendo a 4 veces más de lo que es habitual. Todas las salas estuvieron por encima de su capacidad. Se atendieron un total de 7.000 urgencias, ingresando 2.500 de ellas. Una de las cosas, entre otras muchas, a las que nos hemos tenido que enfrentar los profesionales sanitarios es al triaje. El triaje implica la distribución de recursos, estableciendo un orden de acceso y eligiendo quién obtendrá este recurso de entre los pacientes que se puedan beneficiar de él. Los principios que pivotan los criterios en los que se basa el triaje son la equidad, la eficiencia y la justicia distributiva. La equidad entendida como igualdad de oportunidades y no como algo estrictamente igualitario, es decir, no asignar los recursos por orden de llegada ni por azar. La eficiencia, que trata de maximizar, por un lado, el beneficio de los recursos disponibles y, por otro, la supervivencia a corto y largo plazo, intentando además minimizar el tiempo de uso de ese recurso. La justicia distributiva. Entendemos que es una obligación ética el establecer unos criterios de justicia distributiva para que las decisiones de triaje no respondan únicamente a criterios aleatorios o improvisados. A la hora de distribuir los recursos, especialmente cuando la vida de una persona depende de cómo se establezcan, la toma de decisiones es conflictiva. De ahí la dificultad y la importancia de deliberar y adoptar decisiones prudentes. Ante este escenario que podríamos llamar de medicina de catástrofe, con un crecimiento alarmante en el número de pacientes con síndrome respiratorio agudo grave, nos podríamos encontrar con un desequilibrio extremo entre la demanda y la disponibilidad de los recursos de cuidados intensivos. Por ello, muchos comités de ética asistencial de diferentes hospitales, como el Severo Ochoa, el Clínico, La Princesa, Puerta de Hierro, Fundación de Alcorcón, Hospital Infanta Elena o La Paz, el Comité de Bioética de España y la SEMICIUC elaboraron diferentes documentos en relación al triaje, en los que se expone una serie de recomendaciones para llevarlo a cabo de forma que generara menos incertidumbre y más seguridad en los profesionales sanitarios. He recogido un resumen de todos los objetivos que tenían en común estos documentos, además de unos criterios ético-clínicos que también se enuncian en los mismos. Como objetivo señalan la realización de una planificación proactiva para estar prevenidos ante posibles medidas a adoptar en caso de que los escenarios pudieran darse los peores escenarios, ¿no?, como un primer eslabón en la cadena. Establecer un protocolo de triaje para favorecer la toma de decisiones de los profesionales sanitarios bajo criterios de idoneidad, proporcionalidad y justicia distributiva. Establecer también unos criterios ético-clínicos para la toma de decisiones en lo que se refiere a medidas de soporte vital avanzado y maniobras de RCP. Garantizar el mayor bien para el mayor número de pacientes, no siendo una elección o preferencia la defensa de esta perspectiva utilitarista, sino un mal menor en este contexto, siendo su instauración en base, por supuesto, a criterios de solidaridad, proporcionalidad y reciprocidad. Optimizar las opciones de éxito terapéutico y maximizar el número de pacientes con acceso a los recursos de ventilación mecánica invasiva, identificando aquellos que combinen un pronóstico más favorable con mayor posibilidad de beneficio derivado del tratamiento, mayor posibilidad de supervivencia y en el menor tiempo con su ingreso en UCI. El enunciado de unos criterios ético-clínicos perseguía la finalidad de aumentar la objetividad, la transparencia y la equidad a la hora de valorar a pacientes potencialmente candidatos a estas maniobras de RCP o medidas de soporte vital. Además, estos criterios son criterios flexibles, adaptados al contexto y, por supuesto, revisables en función de la evidencia científica de la que se disponía en cada momento. Como criterios clínicos, se señala la aplicación del principio de coste-oportunidad. Hay que tener en cuenta que admitir un ingreso puede implicar la denegación de otro ingreso a un paciente que se podría beneficiar más y, por tanto, hay que evitar el criterio de primero en llegar, primero en ingresar. Hacer una estimación del pronóstico a corto plazo a través de escalas validadas, buscando así una mayor objetividad. Valorar el tipo y gravedad de la enfermedad a través de, proponen, escalas como Apache 2 y escala SOFA. Hacer también una estimación de pronóstico a largo plazo para valorar qué pacientes se beneficiarían más de ese soporte vital avanzado a través del índice de comorbilidad de Charson modificado y el índice de Bartel, que evalúan la esperanza de vida y la situación funcional del paciente respectivamente.
Se podrían dar casos también en situaciones extremas, casos similares por esperanza de vida y situación funcional, en cuyo caso se consideraría además la edad, dando prioridad a aquellos pacientes con más años de vida salvada. La edad, que en la mayoría de los casos ha sido un criterio con mucha controversia, se incorpora como un parámetro más al proceso de toma de decisiones, pudiendo ser empleado para priorizar, pero no como único elemento a considerar en las estrategias de asignación de recursos. Además, como otro criterio clínico, es muy importante evaluar la presencia de instrucciones previas para valorar qué voluntad era la del paciente y compartirse tanto como sea posible con los representantes y los profesionales al cuidado del mismo. Como último criterio, enuncia la aplicación del principio de proporcionalidad, que a su vez implica 3 supuestos. Uno, no ingresar a personas en las que se prevé un beneficio mínimo con situaciones de fracaso multiorgánico establecido. La valoración cuidadosa del beneficio que podría tener de ingreso un paciente con una expectativa inferior a 1 o 2 años de vida. Y la evaluación de pacientes que necesitarían tal cantidad de recursos que en circunstancias de pandemia no se podrían suministrar. Como criterios éticos que deben guiar la toma de decisiones, estas deben estar basadas en unos principios, como son la excepcionalidad, fundamental para alcanzar cursos intermedios de acción, con criterios más desarrollados y llegar así a un consenso entre varios profesionales, la responsabilidad en las decisiones, que han de ser decisiones ponderadas, y para ello han de estar basadas en criterios de prudencia, proporcionalidad y necesidad, y esto es muy importante reflexionando cada caso en particular. Inclusividad a la hora de compartir la toma de decisiones en grupos más amplios de la sociedad, como comunidades científicas o comités de ética. Transparencia y claridad en los mensajes y los criterios de distribución de recursos en estas circunstancias previstas de escasez. Sensibilidad, garantizando la revisión de criterios en la toma de decisiones en función de la evidencia científica disponible a lo largo de todos estos meses. No nos podemos olvidar que las decisiones de triaje afectan a todos los pacientes con necesidad de ingreso en una unidad de cuidados intensivos, no solamente a los pacientes que padecieran COVID-19. En aquellos pacientes que inicialmente no eran subsidiarios de un ingreso en UCI, siempre se debía mantener la continuidad de cuidados y contemplar la reevaluación de un posible ingreso ante la disponibilidad de recursos. En momentos de escasez de tiempo, con dificultad para llevar a cabo un proceso de deliberación compartida a la hora de tomar decisiones en torno a la limitación de un tratamiento o una determinada prueba diagnóstica, la relación clínica pasó a ser de deliberativa a paternalista, siendo la toma de decisiones unilateral por parte del profesional, pero siempre proporcionando una información adecuada al paciente y la familia en todo momento. Voy a hablaros ahora de los tipos de triaje que hemos llevado a cabo desde urgencias. Podríamos decir que ha sido un triaje que se ha llevado a cabo a varios niveles. Un triaje como puerta de entrada, que lo realizamos enfermeros, siempre lo ha realizado enfermería, y que nos resultó impactante al ver cómo casi el 100% de los pacientes que acudían a urgencias era por síntomas compatibles con coronavirus o por confirmación de la enfermedad. Podríamos decir que ha sido un triaje monográfico y nunca habíamos vivido algo así, por supuesto. Un triaje que se hacía desde urgencias para ingresar en UCI, que lo llevaban a cabo el médico a cargo de ese paciente y el intensivista de guardia bajo criterios clínicos de gravedad. Un triaje a la hora de derivar a pacientes a otros centros como hoteles medicalizados y FEMA, que esto fue gracias a autobuses gestionados por la UME, ambulancias y protección civil. Y por último, un triaje inverso que consistía en seleccionar determinados pacientes que iban a ser dados de alta desde urgencias, que cumplían unos criterios de inclusión para hacer un seguimiento por parte del equipo de teleenfermería y telemedicina de forma telefónica, con llamadas por la mañana y por la tarde o las veces que hiciera falta, atendiendo a un total de 643 pacientes durante esos 10-14 días siguientes. Posteriormente eran dados de alta y se hacía seguimiento por atención primaria. Es verdad que si durante este tiempo empeoraban, tenían que acudir a urgencias y se les daba prioridad en la atención. Me gustaría compartir, gracias a las compañeras que han querido compartir, pues una de las experiencias, entre otras muchas, que han vivido durante estos meses con todos nosotros para acercarnos un poquito más a cómo han vivido determinadas circunstancias y que las podáis ver, conocer. Soy Rocío, enfermera de la Urgencia de La Paz. Yo presencié algo que me causó mucho dolor en una sala COVID con muchos pacientes. Llamamos al hijo de uno de los pacientes para que pudiera despedirse de su padre, que estaba muy malito. Al hijo le pusimos un EPI, le hicimos entrar en la sala y cuando llegó a los pies de la cama de su padre ya había fallecido. No nos dimos cuenta de que este familiar siguió en la sala con el EPI puesto, no le distinguíamos del resto de los profesionales y presenció cómo sacaban a su padre
en una bolsa de plástico y en el puesto que había ocupado metieron a un nuevo paciente. Eso me causó un gran dolor. Hola, buenos días, soy Carmen, de la Cadena de Urgencias de La Paz. Y con la primera ola recuerdo una mañana que fue entrar a una sala donde normalmente tiene una capacidad de unos 30-40 pacientes y aquella mañana podía haber cerca de 60-70 pacientes. No había sitio físico para ponerlo. No llegábamos a todos los pacientes, no nos daba tiempo a hacer una tarea y otra y otra. Los pacientes demandaban mucha asistencia, mucho confort, necesitaban oxígeno. Aquello fue bastante desagradable. Hola, soy Susana, soy auxiliar de enfermería en el servicio de urgencias del Hospital La Paz. Una de las cosas que más me ha impactado durante toda esta pandemia fue que dentro de mi servicio, un paciente que estuve tratando durante toda la semana, un paciente bastante estable y bueno, con una independencia bastante buena, de repente empezó a empeorar y en cuestión de una hora falleció. Me causó bastante impresión y bueno, fue un paciente que me impactó muchísimo. Hola, soy Silvia Sastre, enfermera de la Urgencia de La Paz, donde llevo 13 años. Para mí esta primera hora de la pandemia fue realmente dura, fue muy duro venir a trabajar, no conocer tu sitio de trabajo, trabajar con ese EPI. Y para mí lo resumo en una miseria humana, no poder acercarte a los pacientes en cualquier momento. Ha sido muy, muy duro. Soy Raquel, TECAE, y a mí lo que más me impresionó fue ver las salas como si fueran campos de batalla, los pacientes muy inquietos, desorientándose y cómo morían tan rápidamente. Hola, me llamo Tatiana, trabajo en el servicio de urgencias del Hospital La Paz, llevo 18 años y de los peores días que recuerdo de la pandemia fue un día que fallecieron en una sala 10 pacientes, bueno, acumulados entre la tarde y algunos que dejé para la mañana, gente que falleció con nosotras, que tuvimos que quedarnos horas y horas con el EPI para estar con ellos y que luego cuando nos bajábamos a cambiar veíamos sacar que se llevaba la UME más y más y más. Ese día fue de los peores de la pandemia. Bueno, como veis son algunos ejemplos de cosas que se han vivido, muy duras y muy dolorosas para todos los profesionales en general y en particular de la urgencia, que es donde yo estoy, con quien he vivido todo ello. Y bueno, para concluir sí que me gustaría destacar algunos puntos de cosas que han ido sucediendo durante la primera ola. Una de las cosas que en un inicio nos ayudó mucho fue la formación continua que los profesionales de enfermería recibimos en la urgencia por propios enfermeros, después de retirada de los EPIs, al ser un hospital como de referencia en enfermedades infecciosas, y esto nos ayudó en un primer momento a tener más confianza a la hora de colocarnos el EPI dentro del desconocimiento que había de esta nueva enfermedad, ¿no? Además, la formación que se hizo en tiempo récord, pues de auxiliares, celadores, limpiadores, médicos, y siempre nos ayudábamos entre todos como recurso preventivo para puesta y retirada, para que no se cometiera ningún error, para aumentar la seguridad a la hora de ponernos y quitarnos el EPI, y ha sido un trabajo en equipo realmente espectacular. Contábamos también con personal de la unidad de aislamiento de alto nivel, que tienen formación continua ante este tipo de eventos también en urgencias. Luego destacar también la entrega y la disponibilidad de los profesionales en todo momento, desde el minuto cero. Si no había que librar, no se libraba, pero lo importante es que todos los pacientes estuvieran bien atendidos, que se llegara a lo máximo posible. Y entre los meses de marzo y abril éramos como 39 enfermeros por turno, cuando normalmente somos la mitad. Y la verdad que las bajas se cubrieron muy rápido y esto nos daba seguridad a la hora de poder trabajar con un número adecuado de profesionales. Luego, la gran capacidad de adaptación ante los cambios prácticamente a diario, ¿no? Tanto la organización del servicio, personal de nueva incorporación, procedimientos, protocolos, cambios en los tratamientos. Nos provocaba incertidumbre y en cierta manera inseguridad, pero también confianza en que la escasa evidencia científica de la que se disponía pues se aplicaba en la medida de lo posible, ¿no?
La rapidez con la que se generaron espacios nuevos donde poder ubicar a los pacientes en las mejores condiciones posibles. Tengo que dar gracias a que gracias a la habilitación de estos espacios todos los pacientes tuvieron una cama, un sillón o una silla donde poder estar. Además hizo una donación de 300 sillones, lo cual los pacientes agradecieron enormemente. Los servicios de telemedicina y teleenfermería formados por profesionales voluntarios que, como ya he dicho antes, pues hacían llamadas controlando cómo estaban, cómo se sentían. Incluso disponían también de un teléfono de ayuda psicológica en caso de que lo necesitaran para poder hablar con profesionales psicólogos. Actualmente el servicio de telemedicina sigue funcionando tanto para pacientes de alta desde urgencias como para pacientes con alta precoz desde las plantas. Destacar también el papel del equipo de salud mental, que continuamente hemos recibido un apoyo emocional tremendo por su parte, con sesiones de mindfulness cortitas en los turnos entre 5 minutos y que en todo momento han estado preocupados por cómo estábamos y nos han transmitido calma y serenidad dentro del caos que estábamos viviendo. Disponíamos también de una guía de duelo para personas que sufrían una pérdida y ante el número tan elevado que había de fallecimientos y no disponer de una sala de duelo, se acordó el que una persona pudiera pasar a despedirse del paciente colocándole un EPI en la sala donde estuviera. La información a los familiares se llevó a cabo por equipos de médicos colaboradores, se daba información 2 veces al día, incluso 3, en caso de que hubiera algún cambio en la clínica del paciente. Se ha priorizado el valor de la vida, pero sin duda ha habido otros muchos valores que han estado en juego. La soledad, el aislamiento, la incertidumbre, el miedo. Hemos visto a pacientes sufrir, hemos visto a pacientes estar solos, con miradas absolutamente de terror. Hemos sentido un silencio abrumador en salas grandes, llenas de pacientes, llenas de personas, en las que solamente se escuchaba el oxígeno, los reservorios. Las balas de oxígeno sí que nos daba mucho miedo que se terminaran, porque era algo que demandaban muchísimo los pacientes y era algo que nos planteamos pero que no podía pasar. En muchos casos nos quedó acompañar, pero siempre cuidar y con mayúsculas, con dedicación, con cercanía y con la mayor humanidad posible dentro de este escenario de guerra. Los pacientes podían estar hasta 48 horas en urgencias y durante ese tiempo imaginaos todo lo que veían, ¿no? Personas cubiertas hasta los ojos, moviéndose de un lado a otro de la sala, acompañando, dando una palabra de aliento, atendiéndoles en todas las necesidades que podíamos, y muchos de ellos hasta tenían fuerzas de agradecernos el trabajo que hacíamos cuando la situación por la que estaban pasando seguramente fuera de las peores. Muchos compañeros que han estado de baja, vienen en casa, vienen ingresados incluso. Esto suponía más angustia, si cabe, ante todo esto que estábamos viviendo, más preocupación y más desasosiego. Nos quedaron muchos interrogantes, como a cuántas personas no fuimos capaces de llegar, cómo eran de eficaces los tratamientos, si podríamos haber hecho más. ¿Cómo estarían esos pacientes crónicos que no acudían ante reagudizaciones de su enfermedad? ¿Dónde estaban otros tipos de urgencias que acudían habitualmente, ¿no? La sensación de impotencia ha estado presente en todo momento durante estos meses, al encontrarnos no solamente una forma de trabajar diferente ya por la barrera del EPI, sino también no poder acceder al paciente siempre que querías, el ambiente en las salas, los rápidos empeoramientos de muchos de ellos, no llegar a todo. Y esto ha supuesto sin duda una carga psicológica muy importante para todos y gracias al compañerismo, al trabajo tan fuerte en equipo que se ha hecho y que nos hemos apoyado, nos hemos escuchado, pues hemos podido salir adelante. Actualmente la urgencia está dividida en 2 circuitos, un circuito COVID y un circuito no COVID. En el circuito COVID se dispone actualmente de 64 puestos, está muy bien diferenciado y destacar también que la SIMICIUC ha creado un plan de contingencia que ha nombrado Nacho antes también para los servicios de medicina intensiva frente a esta pandemia como una estrategia para intentar adelantarse ante situaciones que pudieran darse de similar envergadura. Seguimos siendo la puerta de entrada, seguimos enfrentándonos a un enemigo que no conocemos totalmente y seguimos conociendo prácticamente cosas nuevas a diario. Generosidad, solidaridad, equipo, apoyo, trabajo, sacrificio y entrega son algunos de los pilares y de los valores que han nadado en esta primera ola y que lo siguen haciendo a día de hoy. Muchas gracias a todos por el enorme trabajo, por la disposición y mucho ánimo para seguir al frente de todo esto. Muchas gracias, Yolanda. Voy a pedir ahora a los ponentes que han configurado esta mesa que se acerquen para dar lugar al turno de preguntas que habéis ido planteando en el chat y os animo a que lo sigáis haciendo. Realmente han sido relatos de vivencias realmente
conmovedoras. Se han vivido situaciones complejas, situaciones a las que dar una respuesta no era sencilla. Voy a ir planteando algunas preguntas que han ido saliendo en el chat. A José le quería plantear que desde la gestión, voy a cambiarme por las distintas. Desde la gestión, ¿cómo hicisteis para configurar los circuitos, los protocolos que cambiaban a diario? ¿Cómo habéis sido capaz de ahora gestionarlo y cómo lo habéis implantado? Bueno, en el día 13 de marzo, el consenso que nosotros empezamos a establecer fue juntarnos y establecer circuitos, por supuesto con la colaboración de medicina preventiva, establecerlos también con medicina y sobre todo consensuando entre nosotros, porque es verdad que tuvimos que aprender a marchas forzadas. Cierto es que el Servicio de Medicina Preventiva y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en mi hospital estableció circuitos, pero sí que es verdad que, como no podía ser de otra forma, eran circuitos que salieron a posteriori. Y tuvimos también la inestimable ayuda de la ONG Médicos del Mundo, que vinieron a ayudarnos y a establecer estos circuitos con una mejor precisión, porque ellos tienen una experiencia en situación de pandemia y desde luego nuestro agradecimiento a esta ONG, porque nos ayudaron y nos clarificaron muchísimos conceptos y nos enseñaron muchas cosas que nosotros no conocíamos. No ha habido parangón de algo parecido en la historia reciente de nuestro país. Muchas gracias. Quería plantearle a Ignacio también una pregunta de... nos han manifestado que la universidad se ha adaptado a estas necesidades que esta pandemia exige. ¿Habéis hecho algún plan de adaptación o de formación específico a los profesionales que allí trabajan? Porque en la universidad trabaja gente de diferentes edades con diferentes necesidades de aprendizaje. Perfecto, ahora sí. La verdad es que ha sido un reto, bueno, pues para todos los profesionales en general, tanto a los profesionales que están a nivel trabajando a nivel asistencial, como también para los profesores de la propia universidad. Claro, hablamos de una tecnificación que, bueno, pues todos creo que nos ha pasado algo parecido. Es cierto que la tecnología ahora ya nos ha inundado, hemos tenido que cambiar absolutamente todo. Parece una cosa pequeña, pero al final la virtualización de la docencia no es tan sencilla. Y bueno, pues es verdad que en este caso pues la facultad y nuestra propia universidad sí es cierto que en este caso se ha preocupado y ha realizado mucha formación online incluso para poder mejorar esta formación de los profesores. Desde luego esto es algo de agradecer, porque es cierto que era necesario. Bueno, pues hay profesorado muy capaz, pero bueno, claro, es cierto que las tecnologías van rápidamente cambiando. Incluso yo, que no me considero un pro de los profesores mayores, pero hay ciertas cosas que nos hemos tenido que adaptar. Yo he tenido que aprender un montón de cosas, al igual que con el grupo en el hospital. Durante la formación hemos aprendido un montón de cosas de tecnología que ni siquiera sabíamos. O sea, a diario era pues con Deli, con Javier Sánchez o Elena escribiéndonos: oye, mira, ¿y cómo hacemos esto? Un grupo de WhatsApp que no puedan escribir para que no sea una locura y esas cosas. Pues nos hemos tenido que ir adaptando sobre la marcha. Y bueno, yo creo que en general nos ha debido pasar a todos pues que hemos aumentado nuestro conocimiento, ¿no?, educativo a nivel tecnológico, ¿no? Y creo que eso pues hace años era la lectura y hoy en día es la formación en tecnologías, ¿no? Y ese sería nuestra alfabetización tecnológica, ¿no? Y creo que esto, bueno, pues nos estamos todavía adaptando, hay muchas cosas que no sabemos, se están desarrollando un montón de aplicaciones y un montón de aspectos tecnológicos que nos van a ayudar mucho a tener formaciones cada vez mucho mejor. Y bueno, pues creo que es algo que es de agradecer a las instituciones que también nos apoyen a poder generar esa tecnología, esa tecnificación de los profesionales y de los centros.
Gracias. También para ti, Ignacio, han planteado si se puede acceder al Drive que has comentado durante tu ponencia. Han creado gran interés. Sí, la verdad es que el Drive lo hemos tenido activo todo el tiempo de la pandemia, sobre todo el pico alto, cuando ya ha pasado... Bueno, hemos estado realizando formaciones en el hospital hasta hace quizás un mes, y es verdad que pues ahora se ha decidido cerrarlo durante unas semanas para intentar ponerlo un poquito mejor y darle un poquito más de estructura de empaque. Es verdad que esto fue una actividad, pues a la desesperada, hicimos lo que pudimos y, hombre, pues sí es cierto que se le queda un empaque más institucionalizado. Si alguien de todas maneras necesita entrar en estos momentos, la información la seguimos teniendo y se puede poner en contacto con nosotros incluso para poder acceder. Ha sido siempre un acceso libre. Es verdad que en estas semanas lo hemos dejado cerrado para mejorarlo un poco y volveremos a abrirlo, claro. Pero esa es la idea, porque al final, si no compartimos la información, es que no estamos haciendo nada de una forma adecuada, claro, porque quedársela es quizás absurdo, vamos. De acuerdo, gracias. Quería plantear ahora una pregunta para Yolanda. Han planteado si podrías compartir con nosotros alguna experiencia en el triaje, ya que es un puesto difícil y más en esta época, alguna experiencia personal tuya. Sí. Pues justo en la entrada de triaje, en la sala de triaje, sí que vivimos situaciones bastante dolorosas, sobre todo en el momento en el que le tenías que decir al acompañante del paciente que tenía que dejar un número de teléfono, el paciente tenía que entrar solo a la sala. Y muchas veces éramos conscientes de que probablemente no se volverían a ver, ¿no? Porque no sabíamos si ese paciente iba a salir o no del hospital. Entonces la parte de las despedidas en triaje era algo con una carga psicológica muy importante y difícil de gestionar, porque era totalmente comprensible cómo te tienes que sentir cuando dejas ahí a tu familiar y tienes que irte a casa esperando una llamada. Qué duro. De acuerdo, muchas gracias. Vega también nos planteaba que si se puede impulsar un acompañamiento seguro a una persona querida, que la familia es muy importante, que lo indica también Beatriz, que han sufrido mucho, han sufrido falta de información, dificultad de acceso, y hay que contar con ella. ¿Se puede impulsar un acompañamiento seguro en estos casos? Bueno, efectivamente la familia ha sido, junto con, por supuesto, los pacientes, los grandes perjudicados, ¿no? Cierto es que se ha recurrido a muchísimas cosas, como pueden ser las nuevas tecnologías, las videollamadas, utilización de móviles propios para acercar a esa familia al paciente que está ingresado, ¿no? Es bastante controvertido el tema. En nuestro hospital sí que se hacen excepciones en situaciones en las cuales el pronóstico vital es infausto y hay una situación de fallecimiento inminente, o sí que se está permitiendo, protocolizándolo, por supuesto, y siguiendo las medidas que rige medicina preventiva, dándole seguridad a los pacientes y sobre todo a los familiares que van a entrar dentro de una unidad COVID, porque esta gente luego sale a la calle. Entonces sí que se está poniéndose un EPI, poniéndose todas las medidas de protección, se está intentando acercar, pero en la primera ola era muy complicado. Era tan complicado porque la actividad asistencial era tan bestia que efectivamente nosotros establecíamos contacto telefónico y, ya os digo, con las redes sociales, con la tecnología, con los móviles, con las tablets, establecíamos contacto con ellos de forma habitual, 2-3 veces las que fuera necesario, pero había bastante dificultad de poder compaginar la atención a los pacientes con
la entrada de los familiares, pese a que para poder dar un manejo desde lo biológico, de lo psicológico y de lo social familiar, eso hubiera sido lo ideal, pero la verdad que las posibilidades eran difíciles y eran pocas. Si algún ponente quiere aportar algo más o decir si estamos ahora preparados para realizar un acompañamiento real, haciendo esa comparativa entre la primera y la segunda ola en estas circunstancias. Nosotros en la urgencia realmente es muy complicado el hecho de que puedan pasar visitas incluso con EPI, porque al estar dos circuitos muy diferenciados, incluso en la zona de no COVID tampoco están permitidas las visitas, entonces sigue muy restringido, pero sí que si algún familiar tiene que entrar para despedirse sí que puede entrar, pero en situaciones muy excepcionales sí que se deja una persona, pero ya os digo que muy excepcionales, porque si no es muy difícil controlar las visitas en un servicio tan grande. Compañeros, Miriam nos apuntaba que tenía una sensación de haber vivido como en una medicina de guerra. Manifiesta no haber nunca estado en una, pero tenía esa sensación. Y David también nos comentaba en el chat, gracias a todos los que estáis participando, que se fue aprendiendo sobre la marcha. ¿Qué diferencias veis vosotros entre la primera ola y esta segunda que estamos viviendo? Realmente la primera sí que fue en un primer momento muy agobiante, prácticamente tenías miedo, pero no era un miedo igual que el de ahora, porque estábamos actuando ante algo desconocido. Entonces no pensabas en ¿me puedo contagiar? Lo pensabas, pero no de la misma forma que ahora. Es decir, nosotros sí que contábamos, como he dicho, con formación, enfermería, pero aún así tampoco sabíamos si con todo eso igual nos podíamos contagiar. O sea que vivíamos en la incertidumbre y en la inseguridad de todo era nuevo. Ver cómo todo se convierte como toda la urgencia es COVID, menos una sala. Realmente si no lo ves es muy difícil imaginarse la disposición de las salas, las zonas limpias, las zonas sucias, que se denominan así, y ver el caos, ¿no? O sea, yo tampoco he vivido lógicamente una medicina de guerra, pero si tengo que compararlo, creo que esto ha sido igual. Absolutamente todo lleno de personas muy malitas, muy difícil acceder, no poder llegar a todo, no poder acceder al paciente siempre que querías. Eso te genera mucha angustia y te genera mucho desasosiego también a la hora de atender, porque es una forma de trabajar que no conocemos. Ahora en esta segunda ola ya sabemos un poco más de la enfermedad. A la hora del triaje también en parte es más complicado porque cada día prácticamente salen síntomas nuevos y es difícil manejarlo. Ya vienes un poco sabida de la otra vez, pero es verdad que sigue siendo igual de duro y no hay tanto volumen de pacientes, pero aunque sí que estamos más preparados, realmente el miedo sigue porque la gente se sigue contagiando. Hay que seguir teniendo la misma precaución, la misma seguridad. Y si tengo que comparar la otra con esta, básicamente es que estamos más formados, más preparados, todo el personal, pero ya vienes sabiendo lo que ha pasado. Entonces lo que quieres es que no vuelva a pasar algo así, porque no sabes si psicológicamente lo vas a poder aguantar. Y físicamente tampoco, pero sobre todo psicológicamente, por la dureza de muchas situaciones que se han vivido y que no quieres que vuelvan a ocurrir. Ya vas con el miedo de que no vuelva a pasar lo mismo, porque precisamente como ya lo has pasado no quieres que ocurra igual. Bueno, yo al hilo de lo que comentaba Yolanda, sí que es verdad que tiene toda la razón. Yo considero que la previsión y la provisión en esta segunda ola está siendo mucho mayor, por supuesto. Estamos prevenidos. Hubo un punto de inflexión, al menos en mi hospital, en el mes de julio, agosto, en el cual parece que la curva bajó, la cantidad de pacientes con neumonía típica por COVID disminuyó.
Y ahí, siguiendo un poco también, por supuesto, las indicaciones de Médicos del Mundo, que ya os digo que fueron fundamentales para nosotros, sí que creo que hay una diferencia en cuanto a la previsión de recursos materiales y también, por supuesto, de la organización. La enfermería tiene mucho más claro, sabe perfectamente, tiene una expertía que lo único que esa expertía se ha aprendido a base de hacer, y a veces el ensayo y error ha sido fundamental, como no podía ser de otra forma. Hemos ido aprendiendo a medida que esta ola nos ha ido azotando. Entonces el perfil del paciente, es un poco distinto, y por supuesto las respuestas a los tratamientos y los pronósticos de estos pacientes también ha mejorado bastante. Pese a ello, a mí el riesgo y el miedo que más me da es todo lo que tenga que ver con la relajación social y también de los profesionales, que creo que los profesionales tienen la obligación de seguir no relajándose como está ocurriendo. No se están relajando, pero hay que recordar esto, que es fundamental para poder establecer y acabar con esto de una manera claras. Bueno, yo también quiero comentar alguna cosa. Bueno, es a nivel de opinión. Estoy de acuerdo totalmente con lo que han comentado mis compañeros de mesa. Pero bueno, yo no sé, quizás es una opinión muy personal y bueno, pues la comparto con todos vosotros quizás. Es cierto que al final siempre hablamos de intentar adaptarnos, o sea, siempre estamos hablando de un parcheado. Al final esto siempre es lo de siempre, ¿no? Porque es cierto que en la primera ola pues nos ha pillado totalmente desprevenidos. En esta segunda, pues bueno, estamos más prevenidos, pero al final siempre es un parcheado. Entonces, ¿estamos mejor? Bueno, yo creo que en general, efectivamente, tenemos más formación, los tratamientos mejor, pero al final yo creo que tenía un profesor que siempre decía que hay que alejarse de las cosas. O sea, los árboles a veces no te dejan ver el bosque, y esto creo que nos pasa como profesión y en general como sociedad. Muchas de las veces al final creo que hay que, a lo mejor no es el momento ahora, pero habrá que hacerlo posteriormente, el alejarnos de la situación y decir, oye, mira, vamos a intentar crear mecanismos para que no nos pasen estas cosas nuevamente. Hace 100 años tuvimos un problema, ahora lo vamos a tener, esperemos que dentro de 100 años no lo tengamos otra vez. Entonces, tanto como profesión como sociedad, creo que claro que estamos mejor en la segunda ola, y por desgracia si tendremos otra tercera, pues lógicamente estaremos aún mejor. Los profesionales son espectaculares y la gente responde, aunque esté cansada, aunque esté psicológicamente fatal, porque es así, y la gente responde porque, bueno, pues es una profesión que yo nunca he creído en su momento, porque yo no soy enfermera de vocación, pero al final una vez que te has metido ahí, la gente es tan espectacular que claro que hace todo lo posible. Pero que no nos vuelvan a pillar en esta misma, ¿no? Y al final siempre nos pasa igual, que siempre vamos detrás, siempre vamos por detrás. Siempre todo era para ayer. Entonces esto yo creo que es una reflexión nada más quizás, ¿no? Pero que empecemos a vislumbrar las cosas desde antes, ¿no? Y vuelvo a insistir, es que hace 100 años hubo otra pandemia y volvemos otra vez aquí 100 años después. Esperemos que no nos vuelva a pasar. Bueno, a ver si entre todos conseguimos un poquito de mejora y de previsión previa. Ojalá que no vuelva a pasar. No. Ojalá que no vuelva a pasar. De todas maneras, los que estamos aquí no estaremos dentro de 100 años previsiblemente, pero esperemos dejar un legado, un aprendizaje, a pesar de este parseado, como indica Ignacio, y de este miedo que también estáis refiriendo en el chat, Marta, Gema. Ángeles, también nos has indicado en el chat que es una situación que muy difícil de sobrellevar, que también habéis estado comentando sobre la desmotivación que estamos sintiendo los profesionales y que también se han visto referidas en vuestras respuestas. También hablábamos de decepción. ¿Creéis que los profesionales estamos decepcionados? Y hilando un poquito con esto, también han planteado qué actitud tenemos que tener ante los negacionistas y los comportamientos sociales que también indicabas, Josi, que también ha indicado Carmen en el chat. ¿Qué podemos hacer para dar a conocer la realidad que hemos vivido y que seguimos viviendo y seguir concienciando a la sociedad?
Con respecto a las actitudes negacionistas, si alguien vive algo así desde el punto de vista profesional y lo ve en primera persona, sabe que esto es algo muy peligroso, que está dejando muchísimos fallecimientos y que es algo con lo que no se puede jugar. Es la vida de la gente, no solamente del paciente, sino de todo su entorno, de su familia. Y esto es algo que no se puede entender cuando lo estás viviendo en primera persona y estás viendo cómo el virus ataca de una forma que en la primera ola fue devastadora y ahora, aunque no hay tantas muertes, pero a diario más de 300 fallecimientos es un número muy alto. Y es algo que, aunque lo quieras negar, es que se ve y es evidente. Entonces no cabe la posibilidad de que esto no sea así. Y decepción en cuanto a que a día de hoy, con todo lo que ha ocurrido hasta ahora, se siga pensando que esto no es cierto, porque es que es una realidad. Entonces, ante la realidad que está plasmada y la estamos viviendo, no puedo negarlo porque es que lo veo cada día, lo he sufrido en la primera ola y lo sigo viendo a diario. Entonces, yo sí que animo a todo el mundo a que siga las medidas de prevención, porque eso nos va a dar mayor seguridad a todos y intentar terminar con esto pues lo antes posible para que fallezcan muchas menos personas que las que ya han fallecidas hasta ahora. Bueno, yo igualmente otra reflexión a colación de lo que nos ha dicho la compañera. A ver, es cierto que bueno, pues actitudes negacionistas hay, claro, y la gente, bueno, pues que somos muchos en el mundo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que al final, mi forma de pensar a lo mejor quizás es demasiado positivista, a lo mejor, pero claro, al final el problema es que la noticia siempre es lo contrario a lo que es común. Entonces, lo contrario a lo que todo el mundo entiende, lógicamente se ve en todos los medios, que claro, que esto ha sido un horror, pero claro, si ya uno dice, pues yo pienso que esto es mentira. Pues claro, eso es noticia porque uno ha dicho que es mentira y el de al lado se lo cree y el de al lado se lo cree y es al final la manzana que va pudriendo el cesto. Yo creo que al final tenemos que también, nosotros somos agentes de salud y también tenemos que tener claro que aunque estemos cansados y que tengamos mucha carga encima, es cierto que yo animaría en general al grueso de compañeros a seguir con este positivismo. O sea, la gente ha trabajado muy bien, sigue trabajando muy bien, lo puede seguir haciendo muy bien y que es cierto que hay un grupo que seguramente si lo miramos en datos estadísticos es un grupo reducido, relativamente reducido que son negacionistas. Bueno, claro, siempre hay diferentes formas de pensar las cosas o, por desgracia, mejor dicho, por suerte no han vivido la desgracia que otra gente ha vivido y se ha encontrado. Es lo que comentaba nuestra compañera. Es que yo siempre también lo decía antes, digo, la gente no sabe el trabajo que hace la enfermera hasta que uno se pone enfermo y ve la cantidad de cuidados que hacemos enfermeras. No ponemos solamente tirita, hacemos muchísimas cosas. Entonces, al final, por desgracia, la gente tiene que sufrir un problema de este tipo para poder entender la situación. Yo creo que en general ese porcentaje no es el más grande, no es el mayoritario, pero se va acrecentando en función de redes sociales, en función de información, y hay veces que yo creo que no tenemos que entrar en esa cadena, en ese juego, ¿no? Y ese juego al final, el tema de información es importante, pero puede en un momento dado no ayudar a que la situación vaya mejor. Y yo creo que en general cuando, bueno, a mí por lo menos me ha pasado, en general yo creo que nos afecta a todos, cuando la unidad va mal y todo el mundo qué mal es esto, y es que al final dices, es que va todo fatal, o cuando te hablan mal de alguien, es que ya me cae esa persona fatal y no le conozco de nada. ¿Por qué? Porque es que al final, ¿no? Todo lo que al final acaba rodeando algo como si fuera algo negativo, termina negativizando a los demás. Entonces yo abogo siempre, y con el grupo de gente con el que suelo trabajar, abogamos siempre por el trabajar de forma positiva, y yo creo que nuestra profesión es justamente una de las más positivas a nivel de todas las profesiones sanitarias. Yo abogo por eso, quizás, no sé. Totalmente de acuerdo contigo, Ignacio. Es verdad que tenemos gran capacidad de adaptación, de aprendizaje y de superarnos día a día y así lo hemos demostrado. Begoña Ortiz en el chat también propone que probablemente la gente debería conocer los testimonios que habéis puesto en vuestras presentaciones, en específico en los testimonios de la presentación de Yolanda, en lugar de tantos vídeos de bailes y cantos que han podido dejar un poco en entredicho y han podido restar en alguna circunstancia esa profesionalidad de la que nos caracterizamos las enfermeras. Quería preguntarte, Ignacio, también si has observado en las nuevas generaciones en la universidad o en los alumnos que estaban cursando la diplomatura, el grado, perdón, si has notado un cambio de motivación o han manifestado algunos testimonios que antes no se veían.
Bueno, pues la verdad es que es una muy buena pregunta. Desde luego yo no conozco la opinión de absolutamente todos los alumnos a nivel nacional e internacional. Conozco la opinión de los alumnos con los que hemos tratado y seguimos tratando todos estos años y algunos específicamente que se han puesto en contacto con nosotros. Yo reconozco que en general, todas las promociones suelen tener un gran porcentaje de alumnos muy motivados, muy profesionales y con muchas ganas de trabajar. Es cierto que, claro, ante los problemas, yo creo que nos ha pasado a todos los profesionales. La gente siempre ha sido muy trabajadora, pero ante estos problemas la gente ha echado 20 horas más. Ahí me consta, que los he visto además, los alumnos que han hecho los contratos de auxilio se han volcado, han hecho un montón de horas aparte para formarse, venían también a las simulaciones que hacíamos en el hospital, pero es que los que no han podido, por muchas razones, porque claro, muchos alumnos pues, por problemática familiar, porque tenían padres mayores o porque vivían fuera. Incluso algún alumno, oye, se suspenden las clases, me voy a Canarias o me voy a Mallorca y resulta que hay un contrato para poder trabajar, pero no podemos venir. Y algunos se han sentido incluso angustiados porque querían ayudar. Entonces, cambio, pues es que son muy buenos ya de inicio. Entonces tenemos una muy buena materia prima. Yo siempre lo digo. Es una carrera que la gente entra con una nota muy alta, o sea que tenemos gente muy válida, muy inteligente, con muchas ganas y yo creo que es nuestra responsabilidad darles la mejor forma desde el centro formativo, de los hospitales y que esto continúe. Si es que además todos los profesionales que han estado trabajando ahora han sido hace nada alumnos, seguro muchos de ellos. Y creo que cambio todos, hemos cambiado un poco porque en situación de urgencia y emergencia pues todo el mundo pone de su parte, saca lo mejor de la gente. Pero en general es que ya teníamos una muy buena materia. De acuerdo. Pues para terminar, la última pregunta que quiero plantear la han hecho una compañera en el chat y pregunta ¿y qué pasa después del COVID? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a volver a esos ratios de hospitalización de 12, 16, incluso superior en plantas de hospitalización? ¿Vamos a volver a que los pacientes fallezcan solos? ¿Qué creéis que va a pasar después? Bueno, es difícil ahora mismo pensar en un futuro. Parece que es bastante complicado poder ver más allá del COVID ahora, ¿no? Pero ciertamente esto pasará. Esto pasará felizmente y efectivamente entiendo que las autoridades sanitarias se darán cuenta de la necesidad de acomodar los ratios de enfermera-paciente y lo que tiene que ver con el acompañamiento de los familiares y con respecto a los pacientes. Creo que eso es un trabajo que ya se estaba haciendo, es decir, en las unidades de hospitalización, en mi hospital y en muchos otros hospitales que conozco, se estaba propiciando que estos pacientes no falleciesen nunca solos. Siempre hay situaciones excepcionales, pero se intenta en este tipo de pacientes, los cuidados paliativos, las unidades de paliativos de los hospitales trabajan muy eficientemente y muy bien con las familias. En unidades como se trabaja en unidades de hospitalización, en UCI, que también se hace paliativos en UCI. Y se trabaja de una forma importante. Y creo que realmente eso ya no pasa tanto así, salvo excepciones que a veces siempre pueden ocurrir. De acuerdo, muy bien. Pues como conclusión les puedo plantear unas reflexiones que el tiempo es relativo, es demasiado para el que espera, extenso para el que sufre, corto para el que disfruta. El tiempo que pasa nunca vuelve y no regresará jamás. Pero es momento de vivir con cautela, con prudencia, de forma diferente a lo que estamos acostumbrados, porque es tiempo de ser generoso y proteger a los que más queremos y protegernos, porque de esa manera es la forma más bonita de decir te quiero. Porque es la manera de superarlo y de crecer.
Ahora vamos a hacer una pausa de unos 30 minutos, pero como nos gustaría haber invitado a compañeros de todos los servicios, habéis estado comentando en el chat servicios de extrahospitalaria, de atención primaria, que también se hablará en la segunda mesa, pero no ha sido posible recoger todos los testimonios que nos hubieran gustado desde el servicio de prensa, el departamento de prensa del Colegio Oficial de Enfermería. Han grabado unos vídeos de compañeros de diferentes servicios que hemos ido comentando en el chat, de UCI, de una planta de maternidad que se convirtió en planta de COVID, de emergencias extrahospitalarias, como pedía Carmen, de IFEMA, de quirófano, de atención primaria, como también indicaba Gemma Cobo en el chat. Quería dar las gracias a todos ellos y a ustedes por seguir en casa prestándonos atención. Pensad que la catástrofe del 11 de marzo, del 11M, en la que fallecieron casi 200 personas, nos llenó de tristeza y nos ha acompañado durante muchos años. Incluso a día de hoy todavía estamos sufriendo esos daños, pero pensad que en la actualidad están muriendo 400 personas o más de 300 personas al día, que es algo muy serio, que tenemos que tener en cuenta y que no podemos mirar hacia otro lado. Esto es una tarea de todos y es un compromiso que debemos adquirir. Gracias y les dejamos con los vídeos de los compañeros.